El día de ayer vine aquí a la presa Rodríguez, en Tijuana, Baja California, con mis hijos. Y veníamos con la idea de pescar alguna tilapia, porque a pesar de lo que se dice, pues nos decidimos a venir a sacar una mojarrita para echarla en el sartén, para comer una mojarrita, como hacen muchos tijuanenses. Pero al llegar aquí a la presa, nos encontramos con una triste noticia. Yo no había visto las redes sociales, no me había percatado de que andaban circulando algunos videos acerca de muchos peces que habían muerto. Tenía yo la imagen muy viva todavía de los paseos anteriores, de hacía menos de un mes, que había hecho aquí en el parque, y donde podía ver muchos alevines o muchas mojarritas pequeñas. Es muy importante que nos involucremos en las cosas que nos interesan, pero no para criticar ni para generar un ambiente negativo. Es muy importante que aprendamos como ciudadanos a involucrarnos de manera positiva en los asuntos que ocurren en nuestra ciudad. Constantemente yo me esfuerzo por brindar una parte bonita de mi día a día, una parte bonita del mundo de las abejas, y cuando me es posible, hasta le inyecto un poco de buen humor, de sentido del humor, porque es muy importante ser positivos. Cuando alguien nos transmite una energía positiva, nosotros logramos canalizar de mejor manera nuestro esfuerzo, nuestra capacidad. Entonces, convencido de que lo mejor es que nos involucremos en los asuntos que nos interesan, es que regresé el día de hoy para compartirles unas imágenes de la presa Rodríguez, muy triste. Son imágenes tristes, pero al mismo tiempo son imágenes que me llenan de curiosidad. Me interesa mucho saber por qué sucedió esto. El día de ayer, haciendo unas búsquedas en las redes sociales, en YouTube sobre todo, me puse a investigar si este fenómeno ya había ocurrido antes. Viendo algunos videos, veo que hay críticas hacia el gobierno, hay críticas hacia el parque, hacia la administración del parque, y veo que es muy sencillo encender las redes sociales con comentarios negativos, pero es muy difícil hacer que las personas vuelvan a un canal positivo. Es muy difícil. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con la información que damos por hecha. Entonces, yo me estoy en este momento dando a la tarea de involucrarme en algo que me interesa. Me gusta mucho la presa. Estoy muy agradecido por tener la oportunidad de estar en una ciudad como Tijuana, que tiene tanta diversidad de ambientes. Contamos con la playa cerca. Tenemos presas como la Rodríguez, como la presa del Carrizo, y tenemos ecosistemas como el de Valle de las Palmas. Y el desierto en general, o el semidesierto, es una belleza de ambiente, son paisajes muy bonitos. A mí me gusta mucho disfrutar de caminatas en el desierto. Antes no lo valoraba, pero cuando me di cuenta de lo difícil que es tener éxito en un lugar competido, con recursos limitados, empecé a valorar y a respetar más el desierto. Veo una planta y me maravilla que esté de pie, viva y dominando su entorno. Y cuando veo la presa, veo mucha esperanza. Veo que todos tenemos la posibilidad de tener un lago, de tener agua a la vista, de tener peces disponibles, de tener la posibilidad de pasar un tiempo bonito con nuestra familia, sobre todo con nuestros hijos o con nuestros hermanos pequeños, para crear memorias que fortalezcan los lazos, que nos obligan a ayudar, a estar presente para nuestra familia, a lograr que este mundo sea mejor. Es mucho más bonito el mundo cuando contamos con personas que nos apoyan,
o cuando contamos con personas que se preocupan por lo que nos suceda. Y este tipo de ambientes genera ese tipo de experiencias para las familias. Entonces, me estoy involucrando en esto no para criticar, sino para investigar cuáles son las posibles causas que generan estos fenómenos. Desde una perspectiva de mentalidad abierta, en la que lo que espero es descubrir algo que me indique cómo puedo contribuir. Porque es muy fácil echarle la culpa al gobierno, es muy fácil mencionar nombres. Mi mentalidad es diferente, mi mentalidad va hacia proponer, porque a mí se me hace muy difícil creer que la presidenta del país, o que la gobernadora del estado, o que el presidente municipal ande por ahí en las calles tirando la basura que termina aquí. La infraestructura de la ciudad es responsabilidad del ayuntamiento. Pero ¿a poco es correcto? O sea, yo realmente les pregunto, ¿es correcto que yo arroje la basura en la calle, en mi cuadra, o cuando vengo a pasearme aquí en la presa, que aviente las botellas de caguama de vidrio en la orilla para que sean un riesgo para los niños que se andan paseando aquí? O porque el ayuntamiento es responsable de mantener la infraestructura que garantiza la seguridad de los peces en la presa. Por esa razón se justifica el que tiremos la basura fuera de un contenedor. Nos deslinda a los ciudadanos de toda la responsabilidad de evitar que este tipo de cosas sucedan. Yo no sé cuál es la causa, voy a investigar cuál es la causa y voy a compartir con ustedes algunas hipótesis de por qué sucede esta mortandad de peces. De antemano les puedo adelantar que esto ya ha sucedido anteriormente y no debe de ser coincidencia las lluvias recientes. Curiosamente, después de unas lluvias sucedió esto, o durante unas lluvias. Entonces probablemente esté relacionado. El clima aquí en Tijuana, 6-7 días en los que el frío se intensifica y tenemos 6-7 días en que el calor empieza a subirse de tono y luego a bajar y luego de nuevo el frío. Va como por una especie de oleadas, de ondas de frío y ondas de calor, tanto durante invierno como en la temporada calurosa. No es permanente el clima, sube y baja. Entonces, se puede ver a simple vista una cantidad inusual de una alga verde. Ha habido temperaturas bajas, ha habido lluvias, así que se ha enriquecido o ha llegado más agua de manera repentina a la presa. Hay un parque aquí a un lado que en años anteriores no estaba. Hay muchas situaciones a las que podemos responsabilizar por esta gran mortandad de peces, pero la realidad es que no sabemos cuál es la causa. No nos dejemos llevar por lo que las redes sociales nos dicen, sin ser medios ni oficiales, ni profesionales, ni científicos, mucho menos científicos. Entonces, lo que hacemos los creadores de contenido es compartir nuestros pensamientos. Algunos tratamos de hacerlo de la manera más honesta posible, sin buscar crear polémica ni división entre la ciudadanía. Y otros a veces lo hacen por tener muchas visualizaciones o por generar ingresos con esas visualizaciones sin importarles el daño o la división que causen en la población. Yo aprecio mucho Tijuana, aprecio mucho a la gente de Tijuana, la infraestructura de Tijuana, la aprecio mucho. Para mí Tijuana se ha convertido en mucho más que una ciudad donde vienes a trabajar. Veo a Tijuana como una gran oportunidad para muchas personas que, como yo, llegan con esa idea de desarrollarse, de crecer. Pero también la veo
como lo que es. Es un ecosistema de personas, de animales, de plantas, de insectos, de hongos. Es un ecosistema hermoso, ¿ok? Entonces, la intención de compartir este tipo de información en redes sociales siempre debe ser la búsqueda de la verdad para proponer soluciones efectivas que nos hagan crecer y desarrollarnos como población, como país. No tiene sentido llenarnos de negatividad y hacer de la tristeza y el coraje nuestra herramienta principal para comunicarnos. Esto que sucedió es muy lamentable. A todos nos duele mucho, a todos los que visitamos la presa, a todos los que le tenemos cariño a este ambiente, nos duele mucho. Pero no por eso vamos a aprovechar la oportunidad para hablar mal de personas, del gobierno, de la administración del parque. Todos nos esforzamos mucho por hacer que las cosas funcionen. Todos, créanme que si ustedes escucharan las versiones, yo la verdad no tengo el gusto de conocer a la administración del parque. Puedo ver que hacen un buen trabajo, se enfocan en lo que tienen que hacer y siempre están al pendiente de lo que sucede y asegurándose de que las reglas se cumplan. Les aseguro que tienen problemas diarios, les aseguro que tienen preocupaciones diarias y de igual manera los gobiernos tienen muchas cosas que atender. Pero ¿por qué dejarle al gobierno y por qué dejarle al parque la responsabilidad de recoger un desecho, un desperdicio de un alimento o una comida chatarra que tú tienes en tus manos y que ya se tomaron la molestia de ponerte un bote de basura para que la pongas ahí? Yo sé que a lo mejor la basura no tiene nada que ver con esta gran mortandad de peces, ¿ok? Pero sí tiene que ver con una cultura que se preocupa por cosas diferentes a las que debería. Por favor, que no se te haga fácil lanzar la basura en cualquier lugar. No debería ser sencillo eso. Deberíamos de tener la costumbre de dejar la basura donde pertenece. Lo que yo quiero hacer después de ver estas escenas es investigar primeramente qué especie es este pez, porque no sé qué pez es. Aquí les dicen sardinitas, pero realmente no sé qué especie es ni cuáles son sus vulnerabilidades. Tal vez conociendo eso podamos deducir mucho más fácilmente qué es lo que sucedió. También necesitamos investigar por qué no hay tilapias que hayan muerto. Sí miré al menos 2 o 3 tilapias, una lobina y una rana muertas. Pero en el caso de la rana y en el caso de la lobina, tenían la boca retacada de peces, como si hubieran comido de más y les hubiera afectado de alguna manera. Entonces, en esta presa hay mucha tilapia, hay muchísima tilapia. Entonces, si la tilapia hubiera muerto, estaría muchísimo más grande esta mortandad, habrían muerto muchísimas más. Pero tal vez la tilapia lleva muchos más años aquí en la presa y se han desarrollado y han permanecido a través de las décadas aquellas tilapias que mejor se adaptaron al clima de aquí de Tijuana, y es por eso que ellas ya desarrollaron resistencia. No sabemos desde cuándo se introdujo esta especie aquí en la presa. Ese también es un dato relevante que tenemos que investigar para saber si es que esta especie apenas se está adaptando a los cambios bruscos que existen en el clima de Tijuana. Entonces, lo que quiero hacer es investigar y compartirles en este video las posibles causas que pudieron haber originado esta gran mortandad de peces, qué pez es y cuáles son las vulnerabilidades que pudieron traerlo a este destino. También quisiera documentar las ocasiones en las que hay evidencia de que esto ha sucedido en el pasado, en qué año fue
y la magnitud del daño. Es decir, qué tanto daño se refleja en cada evento que ha existido y ha quedado registrado con imágenes en el pasado o con información escrita por parte de las autoridades. Es muy importante que estemos informados y es muy importante que valoremos estos ambientes, pero no debemos dejar de lado la verdad o la búsqueda de la verdad, por lo menos. No hay que dar por hecho las opiniones de personas como yo. Simplemente hay que tomar la evidencia irrefutable y alguien tiene que explicarnos qué fue lo que sucedió y lo tiene que explicar con fundamento científico, porque definitivamente hay un fundamento científico para explicar lo que está pasando. Los invito a investigar más de esta situación, acerca de este fenómeno, porque hay que llamarlo así. Este es un fenómeno y puede ser un fenómeno ocasionado por nuestra actitud, por nuestra influencia, o puede ser también un fenómeno natural, debido a las condiciones particulares de la especie y del clima aquí en la ciudad de Tijuana. Entonces, vamos a investigar qué pudiera ser lo que está ocasionando este fenómeno aquí en Tijuana. Vamos a ver qué descubrimos. La mortandad de la sardina maya en la presa Abelardo L. Rodríguez, una investigación abierta. En los últimos días, la presa Abelardo L. Rodríguez en Tijuana mostró una escena que impactó a cualquiera que la visitara. Miles, quizá millones de peces pequeños muertos en la orilla. Para muchos, la explicación parecía inmediata: contaminación. Pero, ¿y si la realidad fuera más compleja? Este video no busca imponer una verdad. Busca abrir preguntas, evidencia y poner sobre la mesa una hipótesis basada en ciencia, para que cada quien saque sus propias conclusiones. Entonces, es muy importante que los que nos escuchan y tienen un interés genuino en este tema, sepan que es una investigación personal, no es un documento científico. Las bases que utilizamos ustedes las van a poder corroborar, van a poder leer lo que yo leí y seguramente van a poder ampliar la información. La investigación comenzó con algo muy simple: observar, no comunicados oficiales, no rumores, solo lo que estaba frente a nosotros. La gran mayoría de los peces muertos pertenecía a una sola especie, sardina maya, cuyo nombre científico es Dorosoma petenense. Lo primero fue entender qué pez es este, cómo vive y por qué en otras partes del mundo también protagoniza eventos similares. Porque es lo que descubrimos después, que Tijuana no es el único lugar en donde ha sucedido y de hecho esta especie es conocida por este tipo de eventos. ¿Qué es la sardina maya? La sardina maya es un pez pequeño de agua dulce que vive en grandes cardúmenes. Se alimenta de plancton, organismos microscópicos que flotan en el agua. Pequeñas cositas que vemos ahí en el agua que la enturban o que la vuelven turbia. De eso se alimentan estos pequeños peces, estas sardinitas. Pero en mi experiencia propia, empírica, aunque en la información que estuve revisando no aparece, les puedo decir que en mis paseos por la presa pude ver a esta especie de pececito pequeño, que ahora murió en cantidades enormes. Lo pude ver cazando pequeños alevines de mojarra, de tilapia, y de una manera muy agresiva los miré cazándolas. No sé si por falta de alimento, no sé si por adaptación, no lo sé, pero los miré cazándolos en la orilla y era algo común. De hecho, estos pequeños peces, las sardinas, la sardina maya, se quedaba atorada en un alga verde. Mientras cazaba, el alga verde funcionaba como un tipo red que la atrapaba y la hacía permanecer inmóvil hasta que moría por asfixia o por, le llaman de otra manera, creo que hipoxia. Ahorita voy a ver el término, perdón. Bueno, el caso es que a pesar de que la investigación dice que son 100% vegetarianas o que no son cazadoras, lo que yo pude ver me dice otra cosa, ¿no? Entonces simplemente está para el récord y para que ustedes puedan profundizar más en la investigación. Muy bien, como les decía, la sardina maya es un pez pequeño de agua dulce que vive en grandes cardúmenes. Se alimenta de plancton, que son organismos microscópicos que flotan en el agua. No es un pez fuerte, es un pez abundante
Este comentario quiere decir que no es un pez resistente a diferentes cambios en su ambiente, en su ecosistema. Es un pez que se reproduce mucho, por eso es muy abundante cuando las condiciones son propensas, pero no es un pez fuerte, no es conocido por ser un pez fuerte. Su función ecológica es clara: alimentar a peces más grandes, como lobinas, tilapias y aves acuáticas. Entonces, hablando de la función ecológica, no estamos hablando de su objetivo en la vida. ¿Quién quiere definir su objetivo en la vida como ser alimento de algo más grande? Pues nadie, ¿verdad? Pero en el caso de este animalito, está especificando que su función ecológica es alimentar a peces más grandes, como las lobinas que sí hay en la presa y las tilapias, que también hay mucha en la presa. Y aquí aparece algo importante, lo que dice la ciencia. Estudios de agencias como el US Fish and Wildlife Service, el Smithsonian Environmental Research Center y departamentos de pesca de Estados Unidos documentan algo muy claro. La sardina maya es famosa por mortandades masivas, incluso en cuerpos de agua limpios. Investigaciones publicadas en revistas como el North American Journal of Fisheries Management muestran que esta especie es extremadamente sensible a bajas bruscas de temperatura, lo cual acaba de ocurrir en la presa. Bajo oxígeno disuelto, lo cual podría estar pasando por la proliferación o por la reproducción exagerada de un alga verde que se puede ver en la presa. Cambios rápidos del ecosistema. Ahorita vamos a profundizar un poquito más. Empresas de Texas, Florida, Carolina del Sur y otros lugares se han registrado eventos casi idénticos. O sea, en otras partes del mundo ya ha pasado y hay documentación científica que describen estos eventos. Observaciones clave en la presa. Durante la observación directa ocurrió algo muy revelador. Entre millones de sardinas mayas muertas, solo se encontraron 2 tilapias, una lobina y una rana. Porque sí encontramos, como pudieron ver en las imágenes anteriores, una lobina con la boca llena de pececitos. Tenía como 3 sardinas en la boca la lobina, demasiado glotona. Y una rana con una sardina pero muy grande, tragando una sardina muy grande. Esto sugiere algo muy claro. Los depredadores estaban activos, alimentándose hasta el último momento. En eventos de contaminación química, mueren todas las especies por igual. Aquí no ocurrió eso. Con esta información, surge una hipótesis que merece ser considerada. La mortandad masiva no fue causada por contaminación directa, sino por un crecimiento poblacional excepcional de la sardina maya, seguido de un colapso ambiental. Dicho de otra forma, primero, el ecosistema permitió que la población creciera como nunca antes lo había hecho y luego dejó de sostenerla. ¿Qué pudo favorecer el crecimiento de la sardina maya o el crecimiento de la población de la sardina maya en este año que transcurrió, que no ocurrió en años anteriores? Aquí está un factor clave que pocas veces se discute. En años recientes, el entorno de la presa cambió. Se abrió el parque, aumentó la vigilancia, se redujo el acceso descontrolado de vehículos, hay mayor supervisión sobre descargas y basura. A pesar de la basura que vemos que llega a la presa por las descargas pluviales, hay más vigilancia de que las personas no entren a la presa en sus vehículos, no entren con cantidades de basura, de cerveza y envases de ese tipo y los viertan. Pero aún así, las personas se las ingenian para entrar a la presa por otros lugares y seguir ensuciando, y cuando llueve arrastra todos esos desperdicios hacia el interior de la presa, del cuerpo de agua. Entonces se redujo también el acceso descontrolado a vehículos, lo que les comentaba. Hay mayor supervisión sobre descargas y basura. En resumen, hay más ojos observando, hay vigilancia. Todo esto pudo haber reducido la presión humana directa en la presa, es decir, dejó de afectarse al nivel que se afectaba antes como resultado positivo de la llegada del parque. Desde un punto de vista ecológico, eso sí puede mejorar la estabilidad del agua, aunque no sea perfecta. Entonces el agua estaba mucho mejor, por eso permitió que la sardina se reprodujera con mayor eficacia, pero eso no quiere decir que el agua sea perfecta. Simplemente el agua más estable significa más plancton significa más alimento para las sardinas, una población más grande que puede ser alimentada. El detonante final: ningún ecosistema carece de límites o ningún ecosistema crece sin límites. A este crecimiento se sumaron 3 factores críticos.
Temperaturas inusualmente bajas, a las que esta especie es muy vulnerable. Densidad poblacional extrema, millones de peces consumiendo oxígeno. Presencia notable de algas verdes, que de noche consumen oxígeno. Ese es un dato muy interesante porque las algas de día generan oxígeno, pero de noche lo consumen. Imagínense todo este escenario. Crece la cantidad de sardinas, crece la población de sardinas muchísimo. Se dan los factores adecuados para que el alga se reproduzca muchísimo, crezca. En el día genera mucho oxígeno, pero en la noche comienza a consumir muchísimo más oxígeno. Entonces, se genera una situación de escasez de oxígeno y una concentración de seres vivos consumiéndolo masiva. A esto le sumamos las bajas temperaturas. Esto hace que los organismos necesiten más oxígeno para realizar sus funciones. Estudios científicos muestran que esta combinación puede provocar hipoxia, el término que les mencionaba hace un momento, es decir, falta de oxígeno en el agua. Y cuando eso ocurre, la especie más débil es la primera en caer, en este caso la sardina. Y esta hipótesis es fuerte, todavía se sostiene esta hipótesis porque no ha habido mortandad de otras especies que sabemos que existen y en gran cantidad en la presa. Referencias a otros casos en el mundo. Eventos similares han sido documentados en presas de Texas, lagos en Florida, embalses del sureste de Estados Unidos también. En todos los casos, la sardina maya fue la principal afectada, incluso cuando el agua no estaba contaminada. Esto está documentado en literatura técnica y reportes oficiales de manejo de presas. Conclusiones abiertas. Esta investigación no afirma una verdad absoluta, pero la evidencia sugiere que no fue una mortandad indiscriminada. Es decir, no se murieron todos los peces, fue una mortandad selectiva, solamente la sardina. Y las otras muertes que vimos fueron muertes accidentadas, por lo que pudimos observar, por una sobrealimentación o por simplemente cuestiones físicas que no tienen que ver con el agua, sino más bien con la forma de alimentarse. Esa lobina, se los juro, a lo mejor piensan ustedes, no, pues de seguro Alfredo le metió los pescados en la boca a la lobina. No, señores, ya los tenía dentro y la rana también. No apunta a un evento tóxico clásico y coincide con patrones ecológicos conocidos. O sea, ya hay experiencia, ya hay documentación y ya hay casos registrados de manera oficial. La gran mortandad que hoy vemos podría ser la consecuencia de un periodo de mejores condiciones seguido por un ajuste natural severo. La naturaleza no avisa, solo responde. Este video no busca convencerte, busca invitarte a preguntar, a investigar, a observar con otros ojos, porque entender lo que pasa en la presa no empieza con acusaciones, empieza con curiosidad, y esta historia pues apenas comienza. Sí, es una rana. Pobrecita, mira, qué extraño. Mira, que... ¿tiene un pez? ¿Tiene un pez? O en la boca. ¿No se habrá muerto por comer un pez? O se murió por comerse varios. Espérate, a ver, déjame ver. Agárrala. Yo ni siquiera sabía que había este tipo de ranas aquí. Y yo no sabía que había rana. Y yo tampoco. Pero es... Mira, tiene un... Déjame la agarro, a ver. No, espérate, no la toques, porque no sabemos qué sustancia tenga. No sé. Con un palo, otro palo. Mira, entonces es obvio que esta rana comió una de dos, o comió más de lo que podía comer, tragó más de lo que, masticó más de lo que podía tragar, o tal vez está envenenado ese pez. También. Déjenme darle vuelta para ver qué Oye, tipo de rana es. ellos también se comen los peces. Se pueden comer hasta los Miren los anguilos que comen. pobre animalito, mira. Entonces esto que está pasando aquí en la presa en Tijuana no solamente le está pasando a los peces, Afecta la cadena alimenticia. parece que también a estas especies de rana. Mira cómo tiene una película. No sé si esto sea de la rana o si sea parte de la trampa en la que cayó, o simplemente por la descomposición de su cuerpo, ¿verdad? Sí, lo más seguro, pero parece piel. Sí, parece piel que se le desprendió después del problema, después de que murió. Pero vean, yo nunca había visto este tipo de rana aquí en Tijuana. Yo no. Se parecen a las ranas calvas, ¿no? De las que están todas lisas, esas.
Parece como una, sí, tipo es rana. como rana de agua esa no sale casi. Qué A extraño. ver, búscalo en el Google, Emilio. Yo creo que por alguna razón estos peces fueron a la orilla y en las orillas se acumuló una sustancia tóxica para los peces y tóxica para otros animales, porque no tiene sentido que una rana se muera, ¿ok? Tiene sentido que un pez, si no tiene oxígeno, se muera, pero esta rana, ¿por qué se murió? Si ese pez estaba muy grande, simplemente lo podía haber escupido. Podía haber escupido el pez y salvarse. Pero ¿por qué esta rana se murió? Ya había comido otros peces. Realmente se asfixió con el pez. O sea, realmente se asfixió al tratar de tragar ese pez. Esto no lo estamos fabricando nosotros, ¿eh? Lo acabamos de descubrir ahorita. Esta es una especie de rana que yo en mi vida había visto. Aquí en Tijuana ni en ninguna parte nunca había visto este tipo de rana yo. Hasta ahorita, pobrecita, que la veo pues ya muerta. Y seguramente no va a ser el único animal que se murió. Entonces, si ese animal debe tener pulmones. No creo que sea una especie que tenga branquias o que respire igual que los peces. Debe tener pulmones y debe depender del aire exterior. Entonces, tal vez simplemente fue un accidente y se ahogó con el pez, que no se pudo tragar. O tal vez el agua donde estaba el pez la empezó a envenenar sin darse cuenta. Lo que sí es que estos animales son muy sensibles en la piel. Es otra teoría, Augusto, Emilio, Allen. Las ranas son conocidas por ser indicadores de salud de los ecosistemas, porque interactúan con el medio ambiente a través de su piel. Entonces, si este animalito, esta rana, interactúa con el agua, igual que los peces, pero ella con la piel, entonces también pudo haber sido envenenada. Qué tristeza, ve nada más esto, hombre. Mira. Sí, como que tiene más tiempo acumulándose, pero también hay más cantidad aquí, Emilio. Qué bárbaro. Mira, aquí está un pez grande, mira. Mira, este es otro tipo de pez. Mira. Y también se comió otros peces. También, no, Mira cómo estaba comiendo peces. Ese ya no creo que se haya asfixiado. O sea, a lo mejor sí, pero a lo mejor se aprovechó de que había muchos peces acumulados aquí. Sí, pero mira, tiene 3 peces en la boca. Quién sabe cuánto se habrá comido. Pero un pez no se puede morir por comer de más. Algo está pasando. Aquí hay larvas, todo eso. Hay larvas porque ya las moscas ya pusieron huevos aquí. Encontramos dos Mira, animales por todo esto. que se murieron por asfixia. Mira, si te o quedas por comer quieto, tanto. puedes ver cómo se mueven todas las de estas. Pues se van a Sí. alimentar los gusanos, pero pues también los peces. Va a haber demasiadas moscas aquí dentro de muy poco. Va a haber una invasión de moscas. Sí, pues hay muchas larvas. Miren nada más, o sea, no crean que están nada más los peces por la superficie. O sea, hay una capa de peces. Hay una capa de peces cubriendo todo el agua. Una capa gruesa. Vean, este pez pensó que era un buen día. Parece una lobina, ¿no? Sí, parece una lobina. Parece una lobina, pero ya está decolorada. No se ve del color de una lobina. Sí, no se ve del color. Entonces esta se le ve que tiene más tiempo aquí en descomposición. ¿No será que las que están de ese lado de allá no se arrastran para acá? Que las arrastra el aire. Probablemente el aire esté trayendo todo hacia Mira, acá. Mira, mira para allá y dime si ves más peces, porque ahí se ven más. Se ve que están llegando más Sí. peces. Se ve que están llegando más peces hacia este lado. No se ve arriba para ver mejor. No, es peligroso. No, dijo la pared. Sigan observando el agua a ver qué podemos ver. Además de esos pobres peces pequeños que se murieron todos. No creo que haya quedado uno solo de ellos, la verdad. O sea, tenía la esperanza, dije, a lo mejor todavía quedan vivos, pero no, viendo esto, creo que se murieron todos al mismo tiempo. Es como un exterminio. ¿Sabes qué, hijo? Dije que no era buena idea o que no era una buena práctica el dedicarse a criticar el gobierno o la administración de la plaza, pero mencioné a las personas que tiran basura.
eso sigue la misma línea de pensamiento que los que critican al gobierno. Entonces, lo que voy a hacer, en lugar de criticar al gobierno, o criticar a la gente que tira la basura, o criticar a la administración del parque, es que me voy a venir cuando venga a caminar y me voy a hacer una bolsa para recoger basura. Ya lo he hecho. ¿Te acuerdas que hemos recogido basura con la mano? Sí. Pero vamos a hacerlo de manera más efectiva. Sí. Sigo viendo puros pececitos de esa especie, de la misma especie. Es muy raro encontrar otro tipo de pez. Porque si cuando vengamos a la presa no miramos nada de basura, y cuando vengamos a la presa no miramos peces muertos, miramos peces vivos, felices y el agua limpia, nos va a dar gusto llevar un pez a la casa para comer, para compartir con la familia. No vamos a tener el temor de que nos haga daño.